Sí nos acompañan, tengo el gusto de presentarles, la presidenta de COE Internacional, que ahora presentaré, Marta Blanco, y voy a decir bien los cargos para no equivocarme, y el responsable de las Américas y Cooperación Internacional para el Desarrollo de Comisiones Obreras. Antes de presentarle, yo quisiera decir muy brevemente que esta sesión de ahora forma parte también de esa etapa, de esa secuencia que venimos trabajando desde el primer día, y nos interesaba que pudiéramos tener una conversación con los agentes sociales, en este caso con COE y con comisiones obreras. Como sabéis, en la ley, que para tu conocimiento, Marta, ha sido un poco la columna vertebral del curso, ¿no? Vamos refiriéndonos permanentemente a la Ley 1/23, que se aprobó, como sabes, en el mes de enero de este año, con amplio consenso. Concretamente, en el capítulo 1, en la sección 3, se cita también la participación, se refiere a la presencia activa tanto del sector empresarial como de los sindicatos en la ley como agentes importantes de la cooperación internacional para el desarrollo en España. Siempre lo fueron. La ley de alguna forma concreta, actualiza, fija y da esplendor a la participación de los sectores sociales en la cooperación española, siempre de una participación muy activa y muy singular. Lo que hemos hablado hasta ahora tiene su propia singularidad, pero lo que vamos a hablar esta tarde también tiene su propia presencia, porque el sector privado, lo comentamos también esta mañana, es un gran tema que no siempre resuelto por la cooperación española, en la cual la COE, como es lógico, tiene una presencia y una participación muy activa. Me cuentan mis amigos que de la presencia de Marta Blanco al frente de la COE, esto tiene aún más actividad, ¿no? Y la COE tiene de alguna forma, es un actor muy importante en la cooperación española. Marta Blanco, miembro del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, es graduada en Administración de Empresas y Ciencias Políticas. Ha trabajado también en el Gobierno, en algunas jefaturas de gabinete, y es representante, o ha sido representante de España en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID, entre 2002 y 2005. Y de hace un tiempo a esta parte, no sé exactamente, Marta, desde cuándo, eres presidenta de COE Internacional, ¿no? Seguidamente tomará la palabra Félix Ovejero, como decía, responsable de América y Cooperación Internacional para el Desarrollo de Comisiones Obreras, y también al frente es director del Instituto Paz y Solidaridad de la Fundación 1 de Mayo del sindicato. Hemos convenido, también por la hora que es, ¿no?, y por el tiempo que tenemos, en que van a hacer una presentación muy breve, prácticamente presentarse y dar alguna idea sobre su institución, y que a continuación lo que les gustaría, yo creo que nos puede ayudar también el horario de tarde, a tener un diálogo, una conversación con todos vosotros. Así que, si os parece, Marta tiene la palabra. Muy bien, sí, se me oye bien porque está muy bajito. ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, vale, pues hablo un poco más alto. Bueno, efectivamente yo llevo en COE desde hace 4 años y medio. Yo antes siempre había estado en la administración española como técnico comercial y economista del Estado, y siempre en asuntos relacionados con la internacionalización, ya sea desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista comercial, de promoción, de turismo internacional, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque todo ese bagaje mío en la administración española de cara al exterior, pues me ha ayudado mucho para luego asumir mis responsabilidades en COE Internacional. En la administración, como sabéis, los funcionarios defendemos los intereses de las españolas y los españoles, y bueno, pues en COE defiendo los intereses de las empresas españolas, ¿no? Entonces esa defensa institucional, pues al final tiene el mismo perfil, la hagas donde la hagas, ¿no? Y has mencionado una cosa, o sea, un puesto que tuve y que yo creo que me abrió bastante los ojos, ¿no?, al mundo de la cooperación. Es verdad que también he sido subdirectora de deuda externa, por ejemplo, la deuda que terceros países tienen con nuestro país, y bueno, que ahí también el Club de París y la condonación de deuda y conversión de deuda, pues también en ese ámbito también he trabajado mucho en este campo, ¿no? Pero en el Banco Interamericano de Desarrollo, hace ya muchos años, mi hija nació cuando estuve allí y ha cumplido 19 años, o sea, hace bastantes años, pues ya me di cuenta de cómo las empresas españolas, bueno, las empresas en general, podían participar en el mundo de la cooperación. Y os cuento una anécdota. Yo estaba una vez
en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo y había sillas, por ejemplo, las nórdicos, que sabéis que siempre han sido desde hace muchísimo tiempo, han estado en la vanguardia de la cooperación, comentaron que un proyecto que estábamos llevando al directorio para aprobar en un país de una carretera no cumplía con los objetivos de desarrollo. Porque era una carretera, o sea, era asfaltar una carretera y que eso no cumplía. Y entonces la persona del BID que lo estaba haciendo lo presentó de la siguiente manera: por supuesto que contribuye, estamos hablando de hace muchos años, 20, 21 años, por supuesto que contribuye al desarrollo, porque en este país y en esta comunidad concreta, si las carreteras no están asfaltadas, si no son seguras, las familias no envían a las niñas al colegio. Por lo tanto, el componente de desarrollo que tiene es fundamental. Esta carretera, lógicamente, ¿quién la hace? Las empresas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que desde muy pronto uno ve que esto de la cooperación al desarrollo es algo bastante complejo, ¿no? Bastante, o tiene muchos matices. Y luego lo que decías de la ley de cooperación, que se nos menciona a las empresas, en España hemos recorrido mucho tiempo hasta que en esta ley se habla de forma expresa del sector empresarial, y esto, Félix, lo hemos hablado varias veces, porque efectivamente es un actor fundamental de la cooperación. Así que nosotros en ese sentido estamos muy agradecidos, y así se lo hemos dicho a todo el equipo del Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Secretaría de Estado de Cooperación, que estamos muy agradecidos por haber incluido esta referencia, porque precisamente sí, no puede haber ningún resultado concreto en términos de objetivos de desarrollo si no se involucra a las empresas en la ejecución de proyectos. Eso es así, y hay que levantar financiación y hay que contar con las empresas desde el principio. Así que yo por mi parte me encantaría ver cuál es vuestra visión, qué queréis que por parte de las empresas os comentemos, cuál es nuestro papel, cómo hemos trabajado la elaboración de la ley, cómo trabajamos con los otros actores sociales, que lo hacemos muy bien y llegamos a muchos consensos, ¿verdad?, en el ámbito de la cooperación. Bueno, estoy a vuestra disposición porque también vengo aquí para aprender de vosotros y poder enriquecer un poco más nuestra contribución. Muchas gracias, Marta. ¿Sí? Comentarte, para completar un poco, digamos, esta propuesta de diálogo que hacen, ¿no?, que en varias ocasiones, esta mañana incluso, ha salido todo este tema de la alianza público-privada, sí, en qué consiste, ¿no? 17. Todo digamos, la secuencia, no sé si estarás de acuerdo, que ha habido, ¿no?, entre cuando las empresas fundamentalmente ejercen una labor de filantropía, la etapa de la responsabilidad social corporativa o empresarial, ¿no?, la etapa más reciente y más innovadora, ¿no?, de incorporación de los criterios de sostenibilidad a la propia cadena de valor de la empresa, ¿no? Y bueno, creo, incluso ha estado esta mañana el director de Cooperación Multilateral y Financiera de AECID, ¿no?, y también ha salido en el debate, que se puede completar, Fernando, claro, se puede complementar, si te parece, esta tarde, ¿no?, algunos de los criterios de cómo participan las empresas, ¿no?, y qué cosas faltan. Porque claro, se dice muy bien, ¿no?, que efectivamente es un gran tema, el sector privado no siempre bien resuelto. Sí, pero fíjate que acabas de hacer una diferenciación que a mi modo de ver es fundamental. Hablabas de la filantropía, ¿no? Hace muy poquito, unos meses, me empeñé y tuve, bueno, colaboración de algunos socios de COE en hacer un manual en el que se recogiera precisamente aquellos proyectos, pero filantrópicos, de las empresas que trabajan en otros países que estaban llevando a cabo, ¿no? Pero que eso es, como tú dices, o sea, una labor de la empresa española que está haciendo un proyecto en donde sea, y además de, con recursos propios, pues hace algún proyecto en beneficio de la comunidad local, de manera absolutamente altruista, y eso recogimos, y había una actividad de la empresa española y de los bancos españoles en un montón de países, ¿no? Yo quería centrarlo porque aquí en España la acción social es más conocida, pero la acción social de las empresas en el exterior no tanto, ¿no? Y nos encontramos con cantidad de ejemplos que luego se escalaban, que luego, efectivamente. Pero luego está todo lo que tiene que ver, lo que tú dices, las alianzas público-privadas, la cooperación financiera, de la que seguro Fernando os ha hablado muchísimo, donde se necesitan esas alianzas precisamente para llevar a cabo proyectos de desarrollo en países, sumando diferentes fuentes de financiación. Y eso no es fácil.
porque necesitamos el marco institucional, el marco normativo y los instrumentos financieros que se gestionen de manera eficiente, que seguro que habéis hablado muchísimo de esto, para que esto fluya y para que fluya de la misma manera que fluye con las empresas de otros países. Porque nuestras empresas están siendo hipercompetitivas en muchísimos países, en muchísimos mercados, haciendo proyectos que son una referencia. Y sin embargo, hay empresas de otros países que están más presentes, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo eso? Eso nos lo preguntamos muy a menudo. Cuando además, por ejemplo, los países africanos, cuando vienen a COE, las delegaciones africanas, los embajadores, siempre me dicen: Marta, queremos trabajar más con las empresas españolas. Están menos presentes, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente ahí entre todos, lo público y lo privado, tenemos que trabajar para esa mayor participación. Muy bien, luego continuamos también con este interesante tema. Félix, por favor. Sí, en primer lugar agradecer la invitación y compartir con vosotras este espacio, ¿no? Señalar, yo que también quiero hacer una intervención situando 3 o 4 cuestiones, el papel de las organizaciones sindicales y de los sindicatos, y señalar que somos actores globales de desarrollo. Los sindicatos nacemos en Europa bajo el principio de internacionalismo y solidaridad. Se pudieron instaurar las 8 horas, erradicar el trabajo infantil, incrementar salarios, regular el empleo nocturno, porque las organizaciones sindicales nos movíamos como se movían las empresas. Cuando se conseguían las 8 horas en empresas en Luxemburgo, iban a Francia, o de Francia pasaban a Bélgica. Ahí nace el internacionalismo y la solidaridad y la globalización de nuestros derechos. Nuestros derechos, los derechos de trabajadores y trabajadoras, son internacionales, no caben en el ámbito nacional. Y fuimos las primeras organizaciones internacionales. El internacionalismo creó las primeras internacionales obreras que datan del siglo pasado y que con muchas divisiones, con influencia de las guerras mundiales, con unificaciones, ahora tenemos una gran confederación sindical internacional a nivel internacional, y a nivel europeo tenemos una confederación europea de sindicatos. Con esto quiero decir que tenemos un impacto a nivel internacional, a nivel regional y a nivel local. A nivel internacional formamos parte de la Organización Internacional del Trabajo junto a las organizaciones empresariales y gobiernos, una organización, la más antigua del sistema de Naciones Unidas, que se crea por un anexo al Tratado de Paz de Versalles, que sella la paz de la Primera Guerra Mundial, donde se habla del trabajo decente, la paz para conseguir la prosperidad, ¿no? Y yo creo que en estos momentos los motivos fundacionales de la Organización Internacional del Trabajo están ahora de plena actualidad por el cuestionamiento que se nos hace desde determinados sectores. Sistema, volviendo a la actualidad, Agenda 2030, no sé si la habéis hablado, también está siendo cuestionada ahora por determinados actores. Consideramos que es el inicio de un contrato social a nivel global, donde no se establece ningún programa satánico de gobierno mundial, sino unos objetivos sobre erradicación de la pobreza, erradicación de la desigualdad, lucha contra el cambio climático, etcétera, etcétera. No establece una agenda de derechos, sino de orientaciones hacia unos fines que son comunes por la supervivencia del planeta. Es la primera agenda internacional que incluye la desigualdad y que nos incluye a empresas y organizaciones sindicales como actores privilegiados de actuación en esta agenda. Y lo hacemos en las 3 dimensiones. También COE tiene su organización regional e internacional y tratamos de influir y de acordar en los diferentes niveles. Ley española nos reconoce, nos reconocía la anterior y nos reconoce de derecho la actual. La cuestión es cómo al final se aborda la inserción de los diferentes actores en una política pública. Señalaba Marta que participamos en el Consejo de Cooperación Internacional, que es el órgano consultivo de la Administración para todos los temas en materia de cooperación, que estamos representados
las organizaciones sindicales más representativas españolas y la COE, como no puede ser de otra forma, y emitimos opiniones y dictámenes sobre la política general de cooperación del Gobierno. Se hablan de las alianzas público-privadas y a mí me gusta primero hablar de alianzas. Y la alianza tiene que partir de determinados principios, uno es el reconocimiento de partes, otro la confianza y luego tener temas comunes. Yo creo que es el único elemento que nos puede dar efectividad a determinados actores como somos los sindicatos y las empresas para participar de manera plena en el sistema de cooperación. En ocasiones los instrumentos no están creados o están creados para organizaciones no gubernamentales o están creados para instituciones, pero no para actores que actuamos de una determinada manera. Yo creo que el sistema español tiene como reto establecer esos instrumentos, establecer el reconocimiento de diferentes actores y dar contenido a los programas que establece la cooperación española. Y voy a poner un ejemplo y termino con esto. El programa Democracia es un programa nuevo. Yo creo que sale en un momento muy relevante donde se está cuestionando la democracia por parte de un gran número de personas y en grandes partes del mundo, donde cabemos partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. De cómo se diseñe la articulación y la ejecución de ese programa vamos a poder participar los diferentes actores. Se ha hablado de la cooperación financiera. Nosotros, desde luego, como organizaciones sindicales, no queremos participar en la gestión de la cooperación financiera porque hay otros actores que lo saben hacer mucho mejor que nosotros. Pero no podemos olvidar la rendición de cuentas cuando hay dinero público. Por eso, el seguimiento de estas políticas, de estos instrumentos, por parte de la sociedad civil de aquí, porque son recursos que pagamos con nuestros impuestos, y de la sociedad civil de los países donde esos proyectos tienen impacto y se desarrollan, es fundamental para que al final haya una apropiación de las poblaciones de las políticas de cooperación. Muy bien, pues muchas gracias, Félix. Yo antes de dar la palabra al alumnado, me estaba preguntando mientras os oía hablar en relación a un concepto muy caro, muy querido, digamos, de los agentes sociales en España, que es el de diálogo social, ¿no? Que yo creo que ha sido incluso, me atrevo a decir que ejemplar en determinado momento, ¿no? Pandemia, etcétera, ¿no? No sé en qué medida la cooperación técnica que desarrollan tanto el sector empresarial, COE, como el sector sindical, en este caso comisiones obreras, ¿no? Forma parte de esfuerzos o de demandas que puedan tener vuestras contrapartes de países socios, de alguna forma articulan ambos sectores, ¿no? El diálogo social forma parte de la preocupación de vuestras contrapartes en países socios. ¿Interesa? Muchísimo, muchísimo. Además es que me parece súper oportuna la pregunta. Vale. Me parece súper oportuna la pregunta porque precisamente en este mes de junio hemos tenido la asamblea de la Organización Internacional de Empleadores y de la OIT. Y ahí, nosotros hemos llegado a muchos acuerdos y el diálogo social ha demostrado ser tremendamente útil en los últimos tiempos, ¿no? Y los protagonistas de ese diálogo social pues han sido los sindicatos, las organizaciones empresariales y el gobierno, ¿no? A tres partes. Entonces, como hemos llegado a acuerdos que han sido muy oportunos y muy beneficiosos en una situación de tremenda dificultad económica en España, pues los demás se han fijado. Entonces, todos nuestros colegas de las organizaciones empresariales de América Latina, con los que formamos una red, que es el Consejo Empresarial Iberoamericano, está la patronal portuguesa, CIP, la patronal española, COE, y todas las COEs de América Latina, formamos un consejo empresarial. Entonces, el otro día en Ginebra nos dijeron, oye, queremos que nos habléis del diálogo social en España. Queremos que nos contéis cómo desde el punto de vista de la patronal hay que trabajar para llegar a esos acuerdos. Entonces, por supuesto que es una referencia. Y nosotros cuando trabajamos con países donde el diálogo social es muy frágil,
efectivamente vemos que hay una demanda de conocer cómo pueden ellos incorporar esas mejores prácticas y llegar a acuerdos. Ahora, es cierto, también hay que reconocer que el mundo empresarial y el mundo sindical en determinados países no tiene una fortaleza institucional tan fuerte, tan destacada como la tiene en España. Eso también, o sea, nosotros a la hora de buscar contrapartes en otros países, hay algunos países, por ejemplo en África, que no es tan fácil encontrar a una organización que represente legítimamente los intereses de todo el sector empresarial. Me imagino que en el ámbito de los sindicatos pasará un poco lo mismo, ¿no? Pero bueno, contestando a tu pregunta, es una demanda, y una demanda, que la vemos cada vez que vamos a una reunión internacional. Yo creo que es fundamental, y es una base para las democracias avanzadas. El que las organizaciones sindicales, las empresas y también los gobiernos dialoguemos, lleguemos a acuerdos para establecer políticas de Estado es fundamental, más allá de las mayorías completamente legítimas que están en los parlamentos y que nombran los gobiernos. Y es un reto cuando la mayor parte del mundo, excepto Europa y alguna otra economía, la economía informal es mayoritaria. Estamos hablando de tasas del 70% de empleo informal en América Latina, pero no solo en los países de Centroamérica, sino en países que están en parte industrializados. Y en países muy desiguales, donde hay una élite que vive muy bien, en islas, y que está protegida, y hay una mayoría de la población que no tiene ningún tipo de protección, ni social, ni por enfermedad. Y esto ha sido dramático durante la pandemia, que es todas las personas que vivían de vender en la calle, pues en un cierre de las economías como el que hemos tenido, se han quedado con nada. Es decir, nada es N-A-D-A, con los pocos ahorros que tenían, personas que trabajan día a día para conseguir el sustento del mañana o del pasado mañana, ¿no? Por eso es fundamental incluir esto en la agenda, es la formalización de la economía con diálogo entre las organizaciones empresariales, los sindicatos y los gobiernos. Y extender la negociación colectiva, que es muy minoritario en los países en desarrollo. Sin negociación colectiva no hay cohesión social y no hay mínimos, salarios mínimos. Estoy recordando en El Salvador, por ejemplo, de 150 euros, cuando una comida en un restaurante normalito son 15 euros, ¿no? Estamos hablando de establecer mínimos que tenemos que negociar, porque si no, no va a salir, entre empresarios, gobiernos y sindicatos. Y se tienen que dar dos condiciones. Primero, el reconocimiento de ambas partes, que no siempre se da. Reconocer a las empresas y reconocernos a los sindicatos como interlocutores válidos para negociar. Y luego las confianzas, que tampoco las hay en sociedades que han estado en conflicto o están muy polarizadas. Es un trabajo largo y muy difícil. La cooperación española, yo creo que en su momento apoyó decididamente el diálogo social a través de la Oficina Española de la OIT y a través de programas donde nos incorporaban de manera indirecta tanto a COE como a las organizaciones sindicales, y yo creo que es un buen momento para señalar cómo hemos podido gestionar en España una crisis, como ha sido la pandemia y luego la que ha seguido de la guerra de Ucrania, con un diálogo muy difícil, porque nadie teníamos el mapa de cómo salir de una crisis como la que surgió de la pandemia. Yo creo que es un valor añadido y que debería de ser fundamental a la hora de implementar el programa Democracia de la Agencia Española. Muy bien, pues muchas gracias. Tenéis la palabra. Preguntas, comentarios, sugerencias, desacuerdos. Alguien tiene que... Venga. Bueno. Por el fondo hay dos palabras pedidas. Venga. Un micro.
Gracias. A ver, queda claro la importancia del diálogo social y de los diferentes actores en el marco del Estado-Nación. En todas las conferencias de financiación de la cooperación, uno de los aspectos centrales que se ponía de relieve también era la cuestión de la gobernanza de la fiscalidad a nivel global. Es decir, sin atajar paraísos fiscales, sin atajar ingeniería fiscal de empresas multinacionales, sin atajar esos sistemas tributarios, ¿qué capacidad de efectividad tiene la Agenda 2030 a nivel global? Pero ¿cuál es la pregunta concreta? La pregunta concreta es: ¿cómo veis vuestro papel en el plano internacional hacia un modelo fiscal justo y que vaya en pro de la Agenda 2030? Porque en concreto en esa gobernanza fiscal global no se ha producido ningún avance en los últimos 30 años. Vamos a recoger alguna otra pregunta, ¿te parece? ¿Sí, os parece? Vamos a recoger un par de preguntas más. ¿Sí? Por ahí, detrás. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Correa, soy de Colombia. Yo creo que el papel de los privados, de la empresa privada en los temas de cooperación internacional es fundamental y hacen un aporte grandísimo para que países como por ejemplo España puedan aportar en términos económicos pues a las naciones que están en desarrollo en transición, que es un concepto del que se ha hablado mucho en este espacio. Quisiera saber si acá en España las empresas que ponen dinero, que dan dinero para la cooperación internacional, tienen algún tratamiento tributario especial y algún beneficio o un descuento, por ejemplo, en los ingresos por renta, porque pues suele suceder, o por lo menos pasa en Colombia, la mayoría de empresas que realizan aportes a temas sociales lo hacen más que por la vocación altruista de aportar, lo hacen es por el tema de los beneficios tributarios que finalmente terminan siendo mucho mejores que el dinero que donan. Es decir, yo doné 1 millón de euros y como empresa, pues en mi disminución de renta voy a ver un beneficio de 1.5 millones. Esa es más o menos la pregunta. ¿Hay alguna otra allí? Después de esta tercera, pasamos a las respuestas. Muchas gracias. Soy Beatriz de Guindos de la ECID. Yo quería preguntar, se ha hablado de la cooperación financiera y el rol de la empresa española, ¿no? Pero cuando hablamos de cooperación financiera es verdad que es un concepto muy amplio, no solo la cooperación financiera como la que hemos comentado, he hablado esta mañana de FONPRODE, ¿no? Sino otros instrumentos como el FIEM para la internacionalización de la empresa española o los canjes de deuda y demás. Pero cuando hablamos de la cooperación financiera, en el sentido pues eso, de la cooperación española a través de AECID, de FONPRODE, es una cooperación no ligada, con lo cual ahí no podemos, obviamente, favorecer a la empresa española. Pero qué duda cabe que intentamos a veces, bueno, pues oye, trasladar el expertise que tiene España, por ejemplo, energías renovables, ¿no? Todo lo que se ha hecho en España en energías renovables y que podría ser muy útil esa experiencia. Pero, insisto, es un instrumento no ligado. Entonces, ¿de qué manera podemos conseguir? ¿Cuál es el problema cuando hacemos luego una gran licitación de FONPRODE que no se presentan empresas españolas muchas veces? Es un problema de información, que no conocen nuestros procedimientos o no los, probablemente la culpa pueda ser nuestra, que no damos suficiente a lo mejor información o en plazo, porque a veces lo informamos el día que se publica la licitación y no conocen que se han aprobado, pues, no sé, 100 millones para un proyecto de adaptación costera en Costa de Marfil, ¿no? ¿Es un problema de información o es un problema de los sectores en los que está ahora mismo la cooperación financiera de FONPRODE? ¿O cuál es el problema? Porque, insisto, es un instrumento no ligado, pero dentro del ser no ligado se abre a licitación pública abierta que compitan todas, incluidas las empresas españolas, ¿no? Entonces, ¿cómo ve, por ejemplo, COE que podríamos mejorar la posibilidad, oportunidad para las empresas españolas en esa cooperación, insisto, no ligada? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, veo que ya vamos entrando en materia y ya van saliendo las cuestiones, ¿no? Vamos a ver, sobre la fiscalidad, yo es que sinceramente internacional, ¿no? Vamos a ver, es que no es nuestro cometido el determinar cuál es la fiscalidad internacional. O sea, yo participo en muchísimas reuniones internacionales cuando estaba en la administración, ni te cuento, y está la labor de los gobiernos y de las administraciones y lo que ahí se decida, las empresas lo cumplen. Es que nosotros ahí no
no entramos, o sea, no es nuestro ámbito en el que nosotros seamos los responsables de llegar a sino lo que tenemos que hacer es el cumplimiento de la normativa, la fiscal y de cualquier otro ámbito, ¿no? Es verdad que hay espacios en OCDE, por ejemplo, y en otras instituciones internacionales donde se habla con las empresas y se consulta con las empresas y con bueno, un montón de agentes, ¿no? Y se consulta qué sistemas son más eficientes, no me estoy refiriendo solamente a la fiscalidad, ¿no? Pero vamos, que hay que distinguir, yo creo, esos planos, ¿no? O sea, quienes hacen las normas y las regulaciones en el ámbito internacional o en el ámbito nacional, y luego, pues los demás que tenemos que cumplirlo, ¿no? Como ciudadanos, como empresas y demás, ¿no? Por eso te preguntaba cuál era exactamente la pregunta, ¿no? Porque cuando yo estoy pues, en permanente contacto con empresas, que a lo mejor pensáis en empresas de la cooperación, tenéis 3, 4 en la cabeza, ¿no? Pero es que no sabéis la cantidad de empresas medianas españolas que están haciendo proyectos en sitios donde no va nadie con una vocación internacional, que probablemente no son las empresas que tenéis en mente, ¿no? Entonces, bueno, eso no sé si con esto contesto, pero la verdad que es vale. Luego, respecto a la segunda pregunta sobre si es fiscalmente beneficioso o no, yo el plano altruista, o sea, lo he comentado de esa manera, y luego cuando hay un proyecto, ¿no? de cooperación, ¿no? O sea, la actividad internacional tiene una fiscalidad concreta, ¿no? O sea, quiero decir, las empresas que trabajan en el exterior, que tienen ingresos en el exterior, bueno, pues están sujetas a unas normas que es que las establece quien las tenga que establecer y te puedo asegurar que la actividad internacional de las empresas no va en función de las deducciones que se vaya a hacer. O sea, eso te lo puedo asegurar, eso no funciona así, y con eso ligo con la pregunta de AECID, ¿no? O sea, cuando hay un proyecto, o sea, esto va, vamos a ver, primero aclaro, no ligado, yo a varios directores de la AECID recientes, no a Antón, porque Antón lo tiene clarísimo, les he dicho, perdón, es que a lo mejor no he dicho algo que tenía que haber dicho desde el principio, que yo no estoy pidiendo que se ligue nada, porque es que es verdad que esto era una petición de hace muchísimo tiempo de la empresa. Y claro, a mí ya se me había olvidado. Entonces, recuerdo alguna reunión con anteriores directores de AECID hablando. Decía, no vamos a ir a ligar. Y yo de repente, anda, que toca aclarar esto. No, pero que claro que no es ligado. Pero si eso está superadísimo. Si nosotros no vamos, o sea, no estamos pidiendo eso. Entonces, ¿el funcionamiento cuál es? O sea, ahí hay una serie de países que quieren llevar a cabo unos proyectos. Países en desarrollo que quieren llevar a cabo unos proyectos y para ello cuentan con una financiación, pero también en muchos casos hay que levantar otra financiación privada. Y ahí las empresas españolas o de cualquier otra nacionalidad van al gobierno correspondiente y presentan el proyecto, o sea, su oferta, con una oferta financiera, ¿no? Es decir, pues la oferta que nosotros podemos es un poquito de fondos europeos, un poquito de FIEM, vamos a poner algo de FONPRODE, vamos a coger un poquito de conversión de deuda, lo que sea, para conseguir que varios instrumentos formen parte de esa oferta que presenta la empresa. ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues que estamos viendo que hay empresas de otros países que pueden ir con esa variedad de instrumentos en la misma oferta financiera, porque hay mucha más flexibilidad para sumar el FONPRODE con la conversión de deuda, con FIEM y eso es el día a día de nuestras empresas. Entonces, nosotros eso no lo podemos hacer y si estás en la AECID, pues lo conoces perfectamente. O sea, nos frena muchas veces pues por la gobernanza de la cooperación financiera y de los instrumentos financieros para la cooperación que hay en España. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que nuestras empresas se están quedando fuera de esas oportunidades porque no pueden presentar una oferta competitiva como lo hacen las francesas, como lo hacen las alemanas, ¿no? Y nosotros lo que estamos demandando es esa flexibilidad para poder tener varios instrumentos que puedan presentarse para un mismo proyecto y poder competir con otras empresas, porque es que empresas de otros países, porque es que al final lo que está pasando es que empresas de otros países sí pueden contar con esa flexibilidad a la hora de sumar instrumentos
y nuestras empresas hay veces que están yendo por otras agencias de cooperación. Entonces, claro, se da la circunstancia de que a nuestro modo de ver, pues es una lástima que haya know-how español, proyectos que estén hechos por empresas españolas, pero que al final son proyectos pues alemanes o franceses porque se han hecho con recursos de la cooperación francesa o de la cooperación alemana, ¿no? Eso es algo que está pasando. Y eso es algo que con lo que nuestras empresas se están encontrando en el día a día, ¿no? Y luego, sobre si nuestras empresas, porque esto lo hablo mucho con Fernando, lo hablo con José Luis, también por Cofides, al final nuestras empresas no se presentan, probablemente sea un cúmulo de circunstancias, ¿no? Cuando hay programas, ¿no?, gestionados por Fonprode o licitaciones, ¿no?, por Fonprode y por Cofides, y no hay casi empresas españolas, ¿no? Puede ser que, primero, que no se conozca. Bueno, más o menos las empresas saben cuáles son las fuentes de financiación y a dónde tienen que recurrir, ¿no? Pero también puede pasar que hay veces que las empresas no están trabajando en ese país como las empresas de otros países europeos, entonces no tengan esas economías de escala que ya tienen los que llevan más tiempo, eso también puede pasar. O sea, hay una suerte de circunstancias que se pueden dar. Lo de la flexibilidad de los instrumentos financieros, lo de que no se conozca, que no haya la experiencia suficiente sobre el terreno. Bueno, yo creo que son varias las posibilidades que se pueden dar, ¿no? De ahí la importancia de trabajar juntos, como hemos venido haciendo, sector público, sector privado, para una gestión más eficiente de la cooperación española, ¿no? Hay un aspecto fundamental que es levantar los proyectos, ¿no?, que se dice levantar proyectos, ¿no? Cuando decimos levantar proyectos, que es algo que suena así un poco raro, a lo que nos referimos es que nosotros somos competitivos, somos buenos en determinados sectores, ¿no? Entonces, como país podemos convertirnos en una referencia, por ejemplo, en proyectos de energías renovables, ¿no?, que es algo que todo el mundo tiene en mente, ¿no? Entonces, como país, decir, vamos a tener una cartera de proyectos de energías renovables en varios países, ¿no?, y que ya los gobiernos de esos países dicen, guau, es que la referencia es España, ¿no? Estoy poniendo energías renovables, pero puedo poner como otro ejemplo, ¿no? Entonces, tener esa cartera de proyectos nacional, porque yo creo que eso nos falta, el actuar como un equipo. Y sobre el terreno lo mismo, seguro que habéis tenido conversaciones con gente trabajando sobre el terreno. Igual que aquí tenemos que trabajar de forma coordinada, en primer lugar la administración, los diferentes departamentos que gestionan instrumentos financieros de cooperación, luego con el sector privado, por supuesto, pero también sobre el terreno. Las embajadas con las oficinas de cooperación, con las OCEs ahora en la nueva ley de cooperación, con las oficinas económicas y comerciales. Se da la circunstancia de que diferentes entidades españolas acuden al mismo ministro de Medio Ambiente del gobierno de turno a presentar proyectos y a presentar ofertas y demás de forma no muy coordinada. O sea, bueno, yo creo que tenemos mucho que avanzar en ese sentido, ¿no? Y por eso apreciamos mucho y agradecemos mucho que sea esta colaboración público-privada. Con la primera pregunta, completamente de acuerdo. El agujero negro del desarrollo es la financiación, la fiscalidad y los paraísos fiscales. Y aquí no somos optimistas. En la OCDE es el ámbito y es un club de países, no es Naciones Unidas, es un club de países, es donde más se está avanzando a un ritmo muy, muy lento. Y démonos cuenta que en la propia Unión Europea hay territorios que se pueden considerar paraísos fiscales, ¿no? Con lo cual la competencia va a ser a la baja. Y a pesar de esto, hay cada vez una tendencia mayor a cuestionar la globalización con derechos. No se criticaba, nadie alzaba la voz cuando la hiperglobalización estaba en marcha, pero cuando se habla de una nueva globalización, después de la crisis de 2008, cuando alguien decía hay que refundar el capitalismo, o en la crisis de la pandemia, no, es el Estado el que tiene que poner los recursos, o ahora en la guerra de Ucrania, no, es que la Unión Europea tiene que tener la capacidad para vender armamento o para donar armamento a Ucrania, es cuando se cuestiona estas normas en una globalización.
completamente de acuerdo que no vamos a alcanzar un nuevo modelo de desarrollo sostenible si no se ataja la cuestión de la fiscalidad en los 3 niveles. Desde luego, los niveles nacionales, hay países que tienen recaudaciones increíblemente bajas sobre la riqueza que generan. A nivel regional, la Unión Europea tiene que avanzar en temas de fiscalidad, y a nivel de internacional, Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional o incluso el Banco Mundial, que puede intervenir en estos temas, deben de tomárselo más en serio. Pero no va a haber desarrollo sostenible si no hay un mínimo de fiscalidad a nivel internacional. 2. Las empresas, la filantropía. Aquí en España todo el mundo tiene una fundación porque es rentable. Las empresas, las organizaciones sindicales, las universidades, por el tratamiento fiscal que tiene. Otra cosa es el presupuesto público de la cooperación internacional, que es parte de los impuestos que pagamos todos y todas en España. Los presupuestos generales son financiados por los impuestos de empresas, pero también de las personas. Aquí los ingresos máximos son los que pagamos las personas y los impuestos al consumo. Eso es lo que financia la cooperación internacional. No la financian ni las empresas ni otros espacios intermedios. Y luego, sobre la cooperación financiera, cuestiones, pues la complejidad que tiene para todo la cooperación española. Yo no he visto, y he hecho estudios comparativos, que para justificar una cantidad de 100.000 euros tengas que invertir más del 10% de ese proyecto para justificarlo. Y luego escasez de personas expertas en los ámbitos. Marta hablaba de 2 países, Francia y Alemania, que son potencias en la gestión pública de estas cuestiones. En España tenemos una oficina de Fonprode con 10 personas, 9, 8, 7, para gestionar, en teoría, toda la política financiera, ¿no? Por eso es fortalecimiento del sistema público y descomplejizar todo lo que es la gestión de todos los instrumentos de la cooperación española, y como no puede ser menos de la cooperación financiera, que ha sido uno de los fracasos, entre comillas, que ha habido. Sí, totalmente de acuerdo sobre la necesidad de recursos humanos, más recursos humanos con experiencia en el ámbito financiero, ¿no? De la cooperación financiera. Eso lo hemos hablado muchísimas veces con los responsables y les decimos que si nosotros lo tenemos que pedir y les ayuda, que nosotros lo pedimos. Obviamente es una necesidad. Aquí sobre el terreno, insisto, que también sobre el terreno se necesita esa experiencia. Esta mañana reconocía con total franqueza, coincidiendo con vuestras 2 intervenciones, el director de Cooperación Multilateral y Financiera, la complejidad a la que te refería Félix, incluso, digamos, la lentitud de los procesos, ¿no? La compañera de CID que trabaja en ese ámbito, ¿no? Lo podrá comentar, ¿no? Para recursos que, como él comentaba, son muy inferiores a los que manejan países como Francia, Alemania, Italia, ¿no? Y la complejidad de los procedimientos, que eso también, digámoslo, es un clásico de la cooperación española, que poco a poco yo creo que algunos elementos se han ido despejando, pero que sigue siendo todavía la parte central seguramente de la reforma, que es reformar la ECID, ¿no? Para que esos procedimientos, digamos, se agilicen y sean mucho más propios, digamos, de una cooperación moderna, avanzada, innovadora, ¿no? Como pretendemos, ¿no? Pero Hugo, eso pasa por el fortalecimiento. Si no hay fortalecimiento de capacidades de la agencia, podremos aprobar todas las leyes maravillosas, pero no las podremos desarrollar. Sí, es que es también una cuestión sobre la capacidad de absorción de recursos, ¿no? Eso tiene que ver sobre todo con los recursos de la Unión Europea, porque tú puedes tener tu propio presupuesto, pero es que podrías tener muchísimo más impacto y llegar a más si pudieras tener más capacidad de absorber esos recursos de la cooperación. Entonces ahí surge una suerte de frustración, ¿no? Porque
porque ves como otros países, bueno, pues no tan bien posicionados, ¿no? ni por compromiso, ni por posibilidades, pues absorben esos recursos. Y nosotros muchas veces absorbemos recursos y lo externalizamos para que sea una institución multilateral la que ejecute esos recursos, con lo cual se pierde visibilidad de España, ¿no? O sea, si la Unión Europea recibimos 100 millones de euros para hacer proyectos de desarrollo urbano en los países de Centroáfrica y nosotros no tenemos capacidad de gestionarlo y se los damos al Banco Mundial para que el Banco Mundial gestione esos proyectos, van a ser los proyectos del Banco Mundial, no van a ser los proyectos de la cooperación española. Entonces, bueno, uno puede pensar, bueno, da igual, porque lo importante es que se hace el proyecto, hombre, da igual o no, o sea, lo bueno también es que, bueno, pues que España también vaya dejando su huella de cooperación en muchos países, ¿no? Con independencia de que luego eso puede tener efectos positivos en muchísimas cosas, ¿no? Más en el ámbito institucional y político, ¿no? Pero bueno, es lo que todo el mundo hace y entonces ahí perdemos mucha visibilidad y te sientes muy frustrado, ¿no? Porque más allá de las dificultades, por ejemplo, que está habiendo con esta iniciativa de pasarela Global Gateway, que seguro que habéis hablado de ella, para todos los recursos de la Unión Europea, de una forma o de otra, pero bueno, la filosofía es esa, que haya recursos europeos para ayudar a los países africanos, de América Latina, asiáticos, a llevar a cabo la transformación digital y la transición verde y demás. Uno dice, caray, si es que nosotros si es que no vamos a poder absorber estos recursos y gestionarlos, ¿no? Y otros sí van a ser capaces, ¿no? Y nuevamente de posicionarse, y aunque no esté ligado, pero habrá más empresas francesas, más empresas de Países Bajos, más empresas alemanas, italianas, haciendo los proyectos de la pasarela global, que ya hemos conocido la traducción que hace la comunicación de Global Gateway, la pasarela global. Y nosotros quedaremos fuera, ¿no? Eso genera bastante frustración, o sea que pasa por reforzar capacidades también y por más trabajo público-privado, y yo no me canso de insistir en más trabajo entre ministerios. Esta conversación está muy bien, ¿no? Porque tenemos una buena ley, ¿no? Tenemos una ley moderna, innovadora, que digamos multiplica sus capacidades y garantiza de alguna forma esa lógica multiactor que es suficientemente representada, pero efectivamente sus desarrollos, se acaba la legislatura, lamentablemente el desarrollo no podrá ser de su desarrollo, que tiene que ver con lo que estáis comentando, ¿no? Absorción de capacidades, incremento de las mismas, etcétera, es donde realmente está la capacidad de hacer bien las cosas, ¿no? Había, si se va la mosca os lo digo, había un liberal del siglo XIX, el conde Romanones, que recordaréis, ¿no? Que tenía una frase que a mí me gusta mucho, que decía aquello: hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos, ¿no? Yo creo que más allá del cinismo de la frase, el conde Romanones era un cínico ilustrado, ¿no? Yo creo que, digamos, ilustra bastante bien, digamos, cómo en el desarrollo reglamentario, procedimental, etcétera, está normalmente, digamos, la clave para que las reformas y las leyes lleguen a buen puerto, ¿no? Y luego también hay otro aspecto, bueno, no sé si alguien quiere añadir algo. Vale. Lo digo porque hay otro aspecto también muy importante, que hablamos mucho de cooperación financiera, pero igualmente importante son los marcos normativos, es decir, la cooperación técnica. Entonces, esto va de hacer proyectos, de agenda de inversiones, inversiones que tengan impacto, pero también de los marcos normativos más adecuados en los países, ¿no? Porque en este sentido, bueno, pues hay mucha inseguridad jurídica, debilidad institucional, etcétera. Y entonces yo creo que ahora estamos en un momento buenísimo para que nos vean, nos perciban como países donde podemos ofrecer esa cooperación financiera junto con una cooperación técnica. Las dos partes, ¿no? Porque siempre que eso no habéis comentado, pero muchas veces, o sea, lo que tenemos en mente es
pues los estándares con los que los proyectos se hacen en determinados países, que nosotros vamos, las empresas, o sea, no España, sino los países desarrollados imponiendo sus estándares y demás. Les exigimos una serie bueno, pues eso, de umbrales muy difíciles de cumplir, que no se pueden cumplir precisamente por esta debilidad normativa, por esta ausencia de marcos regulatorios y demás. Y entonces ahora podemos decir, vale, vamos con la financiación, os vamos a exigir estos estándares porque son además los aceptados por toda la comunidad, ¿no?, en términos ambientales, sociales, etcétera, pero además vamos a ir también con recursos de cooperación técnica no reembolsable, ¿no?, y ponerlo en la misma conversación, o sea, y yo creo que este es el modelo que hay que seguir ahora, y con un modelo como la plataforma global, así en grande, es lo que hay que fomentar, ¿no? O sea, en la agenda de inversiones, pero también la cooperación no reembolsable, porque si no dicen, bueno, pues si hay otro que como ya sabemos, hay otros países que no me exigen esto, con lo cual voy a hacerlo con otros países, ¿no? Ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que también es un momento muy bueno que tenemos. Y la nueva ley sienta todas las bases para que esto también se pueda producir. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que se haya quedado pendiente? Si no, yo sigo haciendo preguntas a nuestros... Yo tenía un par de cuestiones, sí. Estamos hablando demasiado de proyectos. El desarrollo ya no es con un sur, no es un norte-sur, ahora existe un sur global que exige diálogo y agendas compartidas con prioridades compartidas. Porque si no, voy a emplear una palabra que Marta ha evitado, no vamos a poder hacer competencia con China. No vamos a poder, o vendemos, entre comillas, nuestro modelo de desarrollo social europeo con cohesión, con derechos, con prestaciones, con sanidad pública, con educación pública, con jubilaciones, con pensiones públicas, o va a salir muchísimo más barato y menos condicionado la cooperación también financiera con China. Por eso a los proyectos hay que darles el valor y hay que defender una cooperación con valores. Lo haga el actor empresa, lo haga el actor sindicato, lo haga el actor administración y con coherencia, porque a veces lo que nos dicen es perfectamente, usted me está exigiendo una serie de mínimos medioambientales que en el desarrollo industrial de su país no existían. Y yo lo que quiero es desarrollarme como ustedes se han desarrollado, ¿no? Yo creo que no perdamos de perspectiva el ámbito global de valores que debe de representar un modelo de cooperación internacional al desarrollo junto con los actores. Nosotros, y es una anécdota, recibimos más apoyo de un país de la Unión Europea que no es España, y somos un sindicato. Eso nos tiene que hacer ver también la aceptación de los diferentes actores dentro de un sistema. Y desde luego que las interlocuciones con organizaciones sindicales y con gobiernos en muchas partes del mundo pasan por nosotros. ¿Algún comentario? Si no, yo tengo una pregunta para... en el curso del curso, valga la redundancia, ¿no?, ha salido algo que también aparece en la ley, ¿no?, en la cual la Fundación Carolina, humildemente, hemos tenido un trabajo a partir de nuestro centro de estudio, que es este concepto de desarrollo en transición, que aparece para nuestra grata sorpresa, ¿no?, en el articulado de la ley, ¿no?, que para resumirlo, ¿no?, tiene que ver fundamentalmente con la atención, la cooperación, el diálogo con aquellos países, en nuestra opinión, mal llamados de renta media, ¿no?, digamos que están en condiciones de recibir una cooperación distinta a la habitual, a la clásica, ¿no?, pero que forman parte, digamos, de ese diálogo político, esa cooperación basada en intercambio de conocimiento, en aprendizaje compartido, ¿no?, básicamente los países de América Latina, que en algún momento han sido, en la teoría y algunos de ellos, como Chile, Uruguay, en la práctica,
penalizados, digámoslo así, por la Unión Europea. Yo creo que eso ya no sucede, como es en la teoría, ¿no? Por ser presuntamente países que pasaron un determinado umbral, ¿no? Yo sé que no es el caso ni de Comisiones Obreras ni de COE, que tienen una relación directa con este tipo de países. Y me gustaría que, aunque este curso no está focalizado en América Latina, tiene una especial sensibilidad con el tema, y varios de las personas, de los alumnos, proceden de esa región, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia con estos países de renta media, de desarrollo en transición, ¿no? Con América Latina, ¿no? Y qué previsiones, en su caso, sabiendo además que el lunes y el martes es una importante cumbre, ¿no? Que hace 8 años no se producía, ¿no? Entre la Unión Europea y CELAC. Bueno, pues vamos a ver, la presencia española en América Latina, de la empresa española en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, yo hablo desde el punto de vista de la empresa. No tiene parangón con ninguna otra región, ¿no? Entonces, por tanto, para nosotros es una región clave con la que hemos establecido muchísimos vínculos. La cumbre, efectivamente, es un hito. Ya solamente el hecho de que haya una cumbre el lunes, martes, ya eso es importante. No esperemos que de la cumbre salgan multitud de acuerdos, van a salir algunos, pero bueno, sienta las bases para volver a restablecer un diálogo de manera sólida y demás. Nosotros, como organizaciones empresariales, lo hacemos también a través de lo que he comentado del Consejo Empresarial Iberoamericano, con todas las organizaciones empresariales iberoamericanas. Estamos en permanente contacto porque nos parece muy relevante. Entonces, bueno, la región tiene muchísimos retos y yo creo que ahora está en una posición clave, ¿no? Está llamada a jugar un papel fundamental en la geopolítica actual, mundial, fundamental. Yo creo que es una región que puede jugar ese papel, y por eso nosotros lo que esperamos es que haya una alianza reforzada entre la Unión Europea y los países de América Latina, en beneficio de las dos partes, Eso desde el punto de vista más político. Desde el punto de vista de empresas, yo creo que a las empresas de América Latina les interesa muchísimo saltar a las cadenas de suministro globales, y la colaboración con las empresas españolas pues puede ser una palanca para que ellas finalmente pues puedan participar en esas cadenas de suministro globales. Si no lo hacemos las empresas españolas, las empresas europeas, va a haber otras empresas que lo vayan a hacer, de otros países que yo a lo mejor no menciono, pero entonces ahora es una oportunidad única la que tenemos, sin ninguna duda, ¿no? Y luego yo viajo bastante también a América Latina, y hay muchas veces, hablando de valores y demás, que hace poco el embajador de Chile, o sea, hace poco estoy diciendo, o sea, que el embajador de Chile recientemente comentaba y valoraba el trabajo de las empresas españolas en Chile, y desde el punto de vista de los valores, porque decías que las empresas españolas vienen aquí y como yo le decía, ¿no? Exportan igualdad, exportan valores, y eso sirve mucho para el tejido empresarial local. O sea, me lo comentaba el embajador, ¿no? Y efectivamente es así, porque vas con toda una serie, bueno, pues de derechos, de prácticas, de valores, y bueno, sirve para ir poco a poco extendiendo estos mismos valores en el tejido empresarial chileno, ¿no? Y esto dicho por el embajador chileno, cosa que le agradecí mucho, porque además lo dijo públicamente, ¿no? O sea que, bueno, nosotros con América Latina, sobre todo desde el punto de vista geoestratégico, es que me parece que estamos en un momento fundamental en el que estrechar esa alianza. Hemos desatendido esa región durante una serie de años, la ha desatendido la Unión Europea, la ha desatendido Estados Unidos. China lo vio hace tiempo, empezó primero vendiéndoles maquinaria y luego ya sí que empezó a hacer proyectos y demás, pero al mismo tiempo, bueno, yo creo que ahora, por todo lo que sabemos, las circunstancias que se están dando, pues es una buena oportunidad para recuperar para reforzar esa alianza y participar en decisiones globales como la fiscalidad y alguna otra que comentaban antes, ¿no? Yo se lo decía a mis colegas de América Latina, ¿no? Tenemos que buscar complicidades entre América Latina y la Unión Europea o España para abordar cuestiones que interesan a las empresas en los espacios de diálogo mundial, ¿no? Internacional, y esa complicidad puede ser muy, muy buena. Sí, yo creo que el concepto de desarrollo en transición le vamos a tener que estudiar y profundizar mucho tiempo. Es un concepto que surge de CEPAL,
y que gracias también y aquí sí quería hacer un reconocimiento al papel que fundaciones como la Fundación Carolina hacen de gestionar y ampliar el conocimiento, ha profundizado en él, y es un concepto muy compatible con la Agenda 2030. Todos los países estamos en desarrollo, estamos en una fase o en otra, estamos en desarrollo, y el castigo a los países que superaban una tasa de PIB ha sido terrible y en contra de los intereses que ahora estamos buscando por cuestiones geoestratégicas. Hemos estado en la agenda anglosajona, que tenía una serie de prioridades para la cooperación a nivel internacional, y ahí se han dedicado todos los fondos. Con cambio geoestratégico de buscar apoyos, de ver con quién compartimos valores, la Unión Europea y España se ha dado cuenta que compartimos con América los valores de democracia, de vida, de pluralismo, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que es una oportunidad para todas las partes, para una nueva cooperación que se haga más de manera horizontal y con prioridades comunes. Nosotros hemos seguido trabajando con las organizaciones sindicales en el Cono Sur y con empresas en el Cono Sur, más allá de los recursos públicos, porque hay una necesidad de aprendizaje mutuo sobre temas de fiscalidad, reforma del sistema de pensiones, reforma de mercado de trabajo, etcétera, etcétera, que son retos que tenemos tanto en España como en otros países, o como nuevos, como puede ser el teletrabajo o el trabajo en las plataformas digitales, ¿no? Yo creo que tenemos retos comunes y que las respuestas las tenemos que encontrar entre las diferentes partes, y un concepto muy útil para una organización como la mía, y yo creo que para una cooperación como la española, es el concepto de desarrollo en transición. Sí, no sobre desarrollo en transición, sobre otro punto que a lo mejor no se asocia tanto con la empresa, que es la ayuda humanitaria. Nosotros esto también lo hemos hablado con la gente de la cooperación, con los profesionales de la ECID, que también se piense en la empresa como un agente fundamental para actuar en situaciones de emergencia. O sea, yo lo suelo denominar profesionalización de la ayuda humanitaria, pero por favor que no se me entienda, que no piense que las ONG no hacen un trabajo estupendo, ¿no? Pero es verdad que desde que hay empresas que están trabajando localmente y a lo mejor de forma espontánea, sobre la marcha, oye, está tal empresa aquí de infraestructuras porque que aporta una grúa para hacer tal, o sea, sobre la marcha, bueno, yo creo que esas cosas se pueden ordenar de mejor manera, ¿no? Para que se cuente con las empresas españolas que ya están trabajando sobre el terreno, ¿no? Porque cuando hay que, pues eso, ver el agua potable, bueno, cómo llegan los alimentos o las medicinas a un determinado sitio, bueno, pues si las empresas están ahí, contar con ellas, ¿no? Pero también otra cosa que decimos mucho, bueno, pues la ayuda humanitaria está muy centrada pues a las donaciones que se hacen, y entonces es dinero que luego se emplea, pero no es fácil emplear el dinero cuando pasa esto y demás. Entonces, también tener como una suerte de plataforma donde haya empresas, como en muchos otros sitios, que están ahí abiertas a ser contratadas cuando se produce una situación de emergencia, ¿no? Entonces, que eso ya estén identificadas, que empresas pueden proporcionar un hospital de campaña en un momento determinado, o la potabilización ¿no? Hay empresas que lo pueden hacer, claro, que lo hacen, pues es su trabajo, ¿no? Entonces, también que se tenga en cuenta que la empresa puede tener un papel relevante para ordenar la situación que se genera tras una situación de emergencia, y la ayuda humanitaria que se desencadena después, y bueno, pues hacerlo también para convertirnos en una referencia, ¿no? Porque es que lo sabemos hacer muy bien, ¿no? Y muchas veces pues lo vemos, ¿no? Cómo llega todo el mundo de forma, digo todo el mundo, los sanitarios españoles, todos de forma atropellada y demás, o sea, hay mucho que hacer, pero también desde el punto de vista español, pues más allá, que está fenomenal, los aviones de AECID, no digo que no, de la cooperación está fenomenal, pero la labor que hay que hacer, más de infraestructura, más, o de montar un hospital, como digo, de campaña en poco tiempo, tal, que bueno, que hay empresas que
que si se puede a golpe de clic pedirles una oferta porque ya están catalogadas, certificadas, etcétera, etcétera, como ocurre en otros países, pues todo eso va muy, muy rápido, ¿no? Y a día de hoy pues yo creo que ahí tenemos un campo en el que trabajar todavía importante. Muy bien, mensaje recibido. Además, mañana tenemos la reunión con las ONGDs, ¿no? Con lo cual es un tema que eventualmente se podría compartir con ella. En todo caso queda, es la decir, quien tiene más que decir quizás sobre esto, pero ahí queda. Vamos a finalizar aquí. Yo quiero agradecer muy encarecidamente las aportaciones y la generosidad de nuestros dos ponentes en esta tórrida tarde del Escorial y bueno, si os parece, les podemos brindar un aplauso, ¿no?, de despedida. Muchísimas gracias por la oportunidad.